Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Díaz de Cosío, en este Congreso de Cerámica Guanajuato 2020. Un agradecimiento especial a José Alberto y a todo el equipo que hace posible esta iniciativa tan interesante de congregar ceramistas por medios electrónicos. Bueno, pues mi ponencia o plática o rollo se llama Aprendiz de Brujos. Me considero aprendiz de brujos porque soy hija de Alberto Díaz de Cosío, que es un ceramista de alta temperatura, y de Cora Salinas, que es una maravillosa bióloga, mi madre, que ya falleció, pero bueno, soy el resultado de esta combinación. Y pues bueno, el taller experimental de cerámica lo fundó mi padre a partir de los años 60. Él es de los pioneros de cerámica a alta temperatura en México. Cuando él empezó a hacer cerámica a alta temperatura, pues no había ni siquiera los insumos, ni el equipo, ni los hornos, ni las materias primas, ni nada. Entonces, bueno, pues es considerado él uno de los introductores de esta técnica, junto con Graciela Díaz de León, Jorge Wilmot y Hugo Velázquez. Estos cuatro personajes, por alguna situación cósmica en los 60 se encontraron en esta búsqueda de regresar a los oficios artesanales y hacer cerámica pues de una forma muy personal, aunque ellos no fueran ni hijos ni tuvieran una relación con la cerámica, la alfarería, sino que eran como pues una nueva generación de gente que vio hacia el movimiento de arts and crafts y de artesanías y de procesos mucho más cercanos a nuestra humanidad que las cuestiones más industriales o así. Entonces, bueno, pues en los 60 él se encuentra con esta técnica y decide desarrollarla, bueno, la decide hacer suya y poner un taller y clavarse, porque mi papá pues es muy apasionado de la cerámica, bueno, de su quehacer cerámico, y él ya empezó la carrera tarde, pero pues eso le dio como pues eh, un colchón pues de eso, de tener más pasión sobre lo que tú te vas o sea, no estaba en la carrera porque era la carrera que pues medio escogió ahí a los 18 años, sino que era una carrera que ella escogió más tarde en la escuela de San Carlos y se llamaba Artes Aplicadas y entre eso había cerámica. Había muy incipiente tallercito de cerámica, ni siquiera hablaban de la alta temperatura y él pues se puso ahí a trabajar siempre a través de los libros. Mi papá le encanta tener libros y su biblioteca de cerámica pues siempre es como muy importante, siempre son que nosotros busquemos referencias en los libros. Pero bueno, entonces él en los 60 empieza a hacer su taller de cerámica, a hacer su producción, a hacer sus piezas, sus diseños, a desarrollar sus esmaltes. Como no había equipo, no había horno, no lo podía comprar, si era importado era muy caro. Entonces pues él aprendió a hacer sus hornos y se volvió un gran experimentador de diferentes tecnologías que son necesarias para hacer cerámica. Entonces, pues, primero, pues, aprendió desde arreglar hornos eléctricos y la resistencia y todo eso, pero pues a él como buen ceramista le gusta el fuego y después desarrolló sus hornos de gas para alta temperatura. Hizo más de, no sé, de 30 o 40 hornos por toda la República, por ahí de los 70s y 80s, trabajando en FONART, que es el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Él trabajó ahí muchos años y entonces todo lo que él ya había experimentado en este taller desde los 60s, pues lo aplica en cooperativas artesanales para introducir esta técnica también en comunidades como una técnica más a las posibilidades de los alfareros y ceramistas en México. Él lo vio como algo que se sumaba, porque pues México siempre ha tenido la problemática de la cerámica con plomo
y pues él también es pionero en ese sentido de tratar de que se quite el plomo en los esmaltes plúmbicos porque son muy tóxicos, no tanto para el consumidor final, sino para el mismo artesano, porque pues uno mete la mano en el esmalte, en la quema pues salen gases y pues generalmente los artesanos que trabajan con greta o con plomo, con esmaltes plúmbicos, pues tienen envenenamiento por eso y pues no está padre, ¿no? Pero bueno, pues como es una técnica que nos llegó con la conquista, y en la colonia se desarrolla, pues de pronto se queda muy atrasado eso y bueno, pues el chiste era que no existiera los esmaltes con plomo por la toxicidad. Y entonces él, en vez de decir esto que se prohíba o cosas por el estilo, que además es imposible, pues decidió que era mejor sumar una técnica más, que es la alta temperatura. Entonces él siempre ha tenido una conciencia muy social, siempre le gustó trabajar en campo y lo que organizó fueron más de 30 cooperativas a través de esta institución de gobierno, pero pues era toda su energía y su conocimiento para poner las cooperativas. Él ya había probado aquí pues, los esmaltes, las materias primas, cómo hacer los hornos, cómo poder hacer los hornos con la menos cantidad pues de cosas compradas, de tecnología importada, ¿no? Entonces, bueno, pues se desarrollaron unos hornos muy padres que en ese momento pues eran muy viables porque el gas era barato y eran hornos más o menos con una capacidad de 5 metros cúbicos, con un tiro indirecto, con una capa de ladrillo refractario y otra capa de ladrillo rojo como aislante exterior y con una estructura de ángulo de metal soldado. Entonces todo eso se podía hacer pues en las comunidades, porque en las comunidades pues siempre hay un herrero, hay un albañil, o todo el mundo hace diferentes cosas, o sea, bueno, tienes diferentes oficios, ¿no? Entonces, bueno, en campo era muy fácil que la misma gente que se había congregado para la cooperativa, pues supiera hacer estas cosas y entonces era también brindar este conocimiento del poder hacer tu equipo, del poder hacer tu horno y tus tornos y tu moldería, tus tarrajas, ¿no? Y pues todo eso lo había desarrollado él aquí, pues él para su propio taller y después pues transmitió este conocimiento en las cooperativas. También en estas cooperativas él hizo la primera vinculación de diseñadores industriales, porque mi papá ha sido maestro de la carrera de diseño industrial por más de 45 años en la UNAM. Él es ceramista y entonces pues era una técnica más para que aprendieran los diseñadores industriales y pues bueno, ahora pues ya lleva él muchísimos años dando clase. Durante muchos años hemos recibido a todos los alumnos jóvenes y entusiastas de diseño industrial aquí en el taller de cerámica de Coyoacán y pues es muy bonito porque hemos visto la evolución de mucha gente en ese encuentro con la cerámica y las posibilidades que te abre creativas de diseño y de experiencia, hasta lúdicas, ¿no? Si no te dejaban jugar mucho con el barro cuando eras chiquito, pero hasta lúdicas. Y entonces pues aquí al taller generalmente cada semestre vienen entre 15 y 30 alumnos, depende, ahora han ido aumentando mucho los alumnos, parece que hay una nueva necesidad de regresar a los procesos artesanales y manuales. Entonces, bueno, pues este taller, pues con todas esas experimentaciones de los hornos y todo eso, cuando puso las cooperativas, pues todo ya estaba muy solucionado y era transmitir cómo los artesanos de las comunidades podían aprender a hacer sus hornos, tornos, equipo y todo. Y eso hace que cada vez seas menos dependiente. Generalmente los ceramistas pues nos hacemos nuestro equipo. Los ceramistas tradicionales pues se hacían sus hornos y todo.
pero como había sido el desarrollo del país y todo, no había habido como una introducción de mejoras en los hornos, entonces pues teníamos hornos muy, pues de los hornos que generalmente son de cielo abierto, como se quema en México, en la cuestión tradicional y popular, y algunos hornos ahí un poco más, poco, poco más, evolucionados, pero que no necesariamente eran como el desarrollo para un horno de alta temperatura, que justamente como necesitas guardar esa temperatura, necesitas tener un buen horno para ir guardando y acumulando la temperatura para llegar a los grados que se necesita. A partir de 1200 consideramos los ceramistas alta temperatura, 1200 grados centígrados. Entonces, bueno, pues esos hornos él hizo muchos por todo el país y fue sembrando esta semillita de la alta temperatura. Así como Jorge Wilmot fue y puso su taller en Tonalá, Jalisco, y llegaban y también transmitía su técnica, y ahora Tonalá pues tiene una parte que hace también alta temperatura. Pues mi papá fue poniendo estas cooperativas pues en Michoacán, en Yucatán, en Chihuahua, en el Estado de México como 3 o 4, en muchos lugares puso cooperativas y fue un momento muy interesante. Cuando él hacía eso, pues yo era muy chiquita, él empezó en los 70s a hacer esas cooperativas, pero a mí me tocó pues ver su pasión, llegar y contar los proyectos, que viéramos las fotos, que a veces fuéramos a los talleres que estaban en proceso, que conociéramos a los artesanos que conformaban la cooperativa. Pues era muy interesante y él es muy apasionado, y entonces siempre le ha gustado transmitir su conocimiento más que otra cosa. Mi papá pues es un gran maestro. Y eso con la mancuerna maravillosa con mi mamá, que siempre pues, ella estuvo en el Instituto de Biología durante muchísimo tiempo. Cuando ya se jubila, llega aquí al taller pues una mujer tan activa, no podía dejar de estar activa, y entonces empieza a dibujar cosas y a pintar cerámica aquí en el taller con la técnica de mi padre, pero ella desarrolla su propia faceta y su estética en sus piezas, y mi mamá realizaba pues unas piezas muy hermosas, muy relacionadas con su quehacer de bióloga, y entonces sus motivos generalmente eran flores y mariposas, y pues muy como de esa parte de la vida, ¿no? De lo como son los biólogos, ¿no? Que es esa observación a los seres vivos y al entendimiento de los seres vivos. Entonces, pues, esa es mi escuela, eso es de lo que yo vengo un poco a platicar. Entonces, bueno, yo nací en el 70 y pues mi papá ya tenía el taller, empezaba a hacer las cooperativas, en ese momento se sumaron, fueron llegando a través de otra ceramista que es Graciela Díaz de León, que ella estudió en Japón, en los finales de los 50 en Japón, y ella pues también es de las pioneras, como les comenté, junto con Jorge Wilmot y Hugo. Graciela pues había conocido unos japoneses y de pronto llegó alguno por acá, y bueno, la cosa es que había de pronto 3 chicos muy interesados en trabajar acá con mi papá en su taller aquí de Coyoacán, y mi papá estaba involucrado en esos proyectos de las cooperativas. Entonces ellos, como les digo, ya eran ceramistas, mucho más jóvenes que mi papá, y mi papá había tratado de que algunos ceramistas mexicanos trabajaran con él en las cooperativas, pero pues dijeron que esa técnica, ¿por qué la iban a transmitir a los artesanos? Mi papá pues no entendía esas cosas. Cuando se lo plantea a los japoneses les parece un proyecto padrísimo. Entonces uno de los talleres se funda en Valle de Bravo. Era una cooperativa muy padre, porque esa cooperativa pues, digo, ahorita podrían decir, uy, qué barbaridad, pero en los 70s pues era cómo enseñar a chavos que están saliendo de la secundaria, que tienen 13, 14 años, a algún oficio, ¿no?
Y entonces, como ahí la iniciativa era la maestra Colín en Valle de Bravo, ella pues conocía bien a los alumnos, convoca y se presentan unos 40, 50 chavitos a aprender cerámica. En ese momento estaba Norio Matsumoto, que era uno de los japoneses que les digo que se volvieron grandes amigos y compañeros de trabajo de mi papá. Y entonces, pues mi papá lo había puesto como en encargado en esta cooperativa, porque pues eran muy chavitos, y él era un fantástico tornero. Entonces, por ejemplo, Valle de Bravo hacía cerámica de baja temperatura. Tienen una arcilla fantástica. Bueno, ahora hay muchas casas encima de los bancos de cerámica, que es una tragedia, pero antes se hacían muchas cazuelas, como les digo, con recubrimiento de plomo, de esmaltes de plomo, y se hacían con placa, molde, churro, pero no había torno. Entonces, pues, Matsumoto era muy buen tornero, y entonces se diseñan los tornos, hasta se hacen unos tornos más pequeñitos para los alumnos de la cooperativa, para enseñar, y de ahí, pues, esa cooperativa empiezan a formar a los chavos, ¿no? a los jovencitos que tenían 14, 15 años, les digo 13, 14, 15 años, empiezan a aprender con Norio, y con Norio Matsumoto, y él, pues como les digo, increíble tornero. Entonces les enseña técnica japonesa a estos chavos, que algunos ya habían hecho cerámica porque pues tenían a su abuelo o a su papá que tenían algún taller de alfarería tradicional, pero pues también ellos estaban buscando, pues son nueva generación, querían saber algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, de esos chicos, pues al final quedan 10, que son los que conforman la cooperativa. Luego después, a lo largo del tiempo, pues se acaban peleando y la cooperativa se medio deshace. Ahora parece que es como un taller más personal, bueno, que ya no tiene este régimen como de cooperativa, pero ahí siguió la semillita de la alta temperatura en Valle de Bravo. Y así eso pasa en muchos estados que mi papá pone las cooperativas, ¿no? Se queda sembrado ese conocimiento, esa inquietud sobre una técnica nueva, y pues si tú eres ceramista y ves una técnica nueva, pues generalmente quieres saberla, de qué se trata. A veces la haces tuya, a veces no, nada más la conoces, pero bueno, pues es muy interesante. Las técnicas en cerámica pues son nuestra memoria de la humanidad. La podemos ver en los museos con las piezas de cerámica porque es lo que permanece, ¿no? Y como seres humanos estamos haciendo cacharros desde el neolítico, pues es un buen ejemplo que la cerámica siempre ha estado pegada a nosotros. Pues imagínense que cuando que con todas estas inquietudes de mi papá de viajar por todo México, poniendo cooperativas, aprendiendo sobre artesanía, sobre procesos artesanales, él siendo un ceramista muy, muy apasionado, porque mi papá pues es muy intenso y apasionado de hacer cerámica. Le encanta enseñar, es un maestro natural. Aunque no quieras aprender, te enseña y aprendes, ¿no? Entonces, pues él ha formado a muchísimos ceramistas de este país, ¿no? Y pues eso, estar como niño y adolescente y adulto viendo pues esas iniciativas de mi papá, y siendo tan natural maestro, pues bueno, pues siempre estábamos oyendo sobre cerámica, viendo talleres, viajando a alguna que otra comunidad, siempre llegaban piezas artesanales a la casa, cazuelas, y todo tipo de objeto artesanal que era platicado, que se platicaban las técnicas, de cómo se hacían, las técnicas ancestrales, desde las técnicas prehispánicas, y toda esa gran riqueza que tenemos como mexicanos en este crisol que nos ha dado pues este país, ¿no? Y entonces, bueno, pues
en la casa vivieron, de los chicos japoneses que llegaron en los 70s, pues los 3 vivieron en mi casa. Entonces, pues cuando yo era niña y estaban mis hermanas, yo soy la más chica, tengo 2 hermanas más grandes, estaban justo, mis papás también habían recibido un intercambio de China, entonces había 2 chicas chinas como en edad de secundaria, yo de edad de primaria, y luego tres ceramistas japoneses como de 24, 25 años, que vivían en la casa y que iban y salían de los proyectos artesanales. Luego en esa época también mi papá está a través también de FONART, pues le toca organizar uno de los congresos mundiales de artesanías que hubo en México, y entonces también por la casa transitaron muchos artesanos de diferentes disciplinas, desde África a Sudamérica, la India. Me acuerdo que yo estaba muy chiquita y veía, ¿no?, como de pronto llegaban los artesanos, los tejedores de canastas, de textil, y bueno, pues toda esa riqueza y toda esa forma de mi papá tan natural de conocer, de enseñar, de transmitir, de aprender, sobre todo también de aprender, y de las tertulias en la casa, ¿no? También llegaban los maestros de la escuela de diseño en las noches y platicaban. Entonces, bueno, pues esa es nuestra formación que tuvimos mis hermanas y yo, y toda la parte del mundo biológico de mi madre, ¿no?, del mundo de los fermentos, del mundo de los hongos, de las plantas. Todo eso fue nuestra escuela. Por lo tanto, a mí en general la escuela tradicional pues me parecía muy aburrida, y no fui muy buena estudiante en la escuela tradicional, pero sí más en la escuela de la vida. Y del oír a gente apasionada, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando llegaba Jorge Wilmot a platicar con mi papá de los experimentos que hacía, y de que si ya le había salido el esmalte Chung, que es un esmalte chino que tiene como 2000 años, ¿no?, que si ya le habían salido los esmaltes Chung, que si su horno, que si... Entonces todas esas pláticas tan enriquecedoras de gente apasionada, pues eran maravillosas. Se fueron quedando en mi memoria, y de pronto cuando yo tenía ya 18 años y tuve que escoger la carrera, pues estuve en la escuela de artesanías, estuve un año en ebanistería, después estudié filosofía y letras en la carrera de historia, pero pues fue un desastre, entonces me salí también. Luego me iba de pinta a dibujar a San Carlos y a la escuela de San Carlos y a Xochimilco, que también había un maestro de dibujo maravilloso, ¿no? Entraba yo a las clases de Aceves Navarro ahí de contrabando, el maestro Aceves Navarro, un gran pintor mexicano. Entonces yo ahí me metía de contrabando a sus clases y como oyente, pero pues bueno, como yo me veía parte de todos los demás, entonces jamás me cuestionó si era realmente estudiante inscrita o no. Entonces yo formé mi carrera con un poco de ebanistería, con un poco de historia y con mucho dibujo. Y las 2 grandes influencias de mi padre y de mi madre, ¿no? Entonces, bueno, de pronto en algún punto empecé a trabajar, o sea, me invitó a que viniera yo a a aprender cerámica ya de una forma más formal. Entonces empecé aquí, luego me corrió porque yo estaba muy joven y estaba yo muy en la época de me voy de fiesta y de exposiciones, y yo quería ver exposiciones y quería conocer gente, y me moría de ganas de eso, de ver otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hacía mis piezas aquí en el taller, pero mi papá como que no veía claro y yo estaba muy confusa y difusa, pero sí me ponía a trabajar en cerámica, y sí me puse mucho a desarrollar engobes y esmaltes. Pero mi estilo no era que yo acabara una pieza, o sea, todo lo dejaba como en proceso, y iba aprendiendo y descubriendo pues esos secretos que tienes, que solamente aprendes a través de la práctica y del hacer y del equivocarte. Entonces, bueno, en algún momento, como él no veía que yo hacía piezas, ni daba mucho color, nada más hacía muchas muestras, pero no hacía piezas,
Y yo estaba pues a finales de la adolescencia, pues entonces me acabó corriendo del taller con otra amiga que hacía aquí escultura y entonces las dos nos fuimos a vivir solas y a trabajar y pues a conocer también un poco mundo, ¿no? A crecer, lo que se llama, ¿verdad? Y entonces, pues trabajé en diferentes cosas, en edición de libros de texto, también fui mesera, hice muchos pasteles, y de pronto, pues pasaron ahí, de que me corrió a que regresé, pues pasaron unos 3, 4 años, y mi papá se tenía que ir a dar unas asesorías al Caribe, que lo habían invitado. También ha puesto muchos talleres en otras partes, en Nicaragua. Me acuerdo que cuando teníamos 11 años nos llevó a Nicaragua porque él estaba haciendo ahí un proyecto muy interesante de talleres y pues fue una maravilla, ¿no? O sea, pues a través del trabajo tan apasionado de mi papá, conocer otros países, otras culturas. Entonces, bueno, pues él se va a esta asesoría al Caribe, a unas islas del Caribe, a las Bahamas, y se va por 3 meses. Mi mamá pues estaba aquí trabajando, pero no había en sí un administrador, porque mi papá pues hacía todos esos trabajos, ¿no? O sea, ya ven que los ceramistas somos multiusos y tienes tu taller, pues tienes que hacer de todo, ¿no? Empacar, cargar, subir, bajar, administrar, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos eso fue como mi regreso al taller. Él me dijo, oye, ¿por qué no vienes y apoyas a tu mamá en lo de la parte administrativa que a ella no le gusta? Y pues fue una forma de reconciliarnos. Yo regresé aquí a trabajar al taller, me explicó cómo funcionaba toda la parte administrativa en una semana. Y en una semana me dijo, bueno, pues ahí te doy, ¿no? El visto bueno y ya me voy a trabajar al Caribe. Y se fue. Y regresó 3 meses después. En esos 3 meses, pues ya saben cómo me la habré pasado yo. Yo sufría porque no, pues manejar un taller pues, de 15 personas y producción y los clientes y trabajar con mi mamá y además estar chava y pues todos me conocían aquí, pues nuestro equipo siempre, nuestro equipo de trabajo, mi papá ha formado a todos los ceramistas que están aquí en el taller y nos ha formado a todos. ¿No? Y pues todos me conocían de muchos años y todos han durado muchos años aquí. Me acuerdo que antes de que yo naciera, mi papá contrató a Demetrio, que tenía en esa época 18 años, y Demetrio se acaba de jubilar hace 2 años de aquí del taller. O sea, Demetrio trabajó más de 50 años con mi papá y su técnica pues la aprendió con mi padre y con todas las personas que han pasado aquí al taller y han transitado por este lugar, y siempre ha sido como un crisol y pues un juego de saberes y de combinación de saberes y de transmitir y de una serie de cosas así, ¿no? Entonces, bueno, cuando empecé a administrar este taller, pues como les digo, mi papá ya se había ido a las Bahamas a dar estas asesorías de cerámica también. Se fue 3 meses, cuando regresó, pues yo ya había hecho de todo, había metido todas las patas que se les ocurra, había hecho muchos descubrimientos, me di cuenta que me encantaba estar en este taller, que yo ya no quería trabajar en ningún lugar y que quería pues disfrutar a mis papás, ¿no? Y estar con ellos, a pesar de que pues bueno, como hija y trabajar con tus padres, pues siempre implica alguna intensidad. Entonces, bueno, pues así me formé yo como ceramista, siendo aprendiz de ese par de brujos que me tuvieran paciencia y y dejaron que yo fuera ahí, digo, un poco de bastantes regaños, pero que transitara por muchas disciplinas hasta que de pronto pues me formé como ceramista. Y bueno, como ceramista nunca te acabas de formar porque siempre estás aprendiendo. Esa es una de las maravillas de esta técnica. O sea, pues yo diría más bien de esta tecnología,
que abraza muchísimas técnicas, ¿no? Muchísimas variantes de cerámica, de temperaturas y de todo. Entonces, bueno, pues este taller, como les digo, con toda este transitar de personajes interesantes, también pues muchos artistas, amigos grabadores de mis papás, grabadores, pintores, pues, científicos, de todo, ¿no? Han pasado por acá por el taller para tener una experiencia con el barro, pero pues siempre ha sido una cosa muy, muy satisfactoria porque pues el barro nos desnuda, ¿no? Entonces nos suena un poco raro, pero bueno, hace que uno afloren tus cosas más primigenias con este manejar la masita, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí el taller, pues ya como les digo, tiene más de 50 años, nos dedicamos a hacer vajillas, piezas utilitarias, siempre ha sido mi papá un creador utilitario, de cerámica utilitaria, aunque tiene unas piezas muy locochonas, con muchas trompetitas. Él desde los 60, 70, sus exposiciones, hacía una vez al año una exposición individual en una galería muy padre que estaba aquí en San Ángel, que se llamaba la Galería King, y en esa galería pues exponía gente que estaba metida pues en este movimiento como de regresar a los procesos artesanales. Entonces había exposición de textil, de cerámica, de vidrio, y se juntaban ahí y pues había unas piezas loquísimas. Pues les digo que eran los 70s era como muy divertido porque pues era muy divertido, como que la gente era mucho más abierta y la estética era más espontánea, las búsquedas eran muy interesantes. No sé si los psicotrópicos ayudaban o qué, pero era muy divertido los 70s ver las piezas de los creadores, pues tan arriesgadas, tan divertidas. A veces siento que son más modernas que las cosas modernas que veo ahorita, o contemporáneas, o no sé cómo decirlo. Pero bueno, entonces bueno, toda esta pues forma de ser de la familia y de los padres, pues es la búsqueda de tener un taller que produzca, que haga, que enseñe. Mis papás siempre les gustó enseñar, como les digo, muchos alumnos. Yo también pues soy alumna, tuve la fortuna de poder trabajar con mi mamá sin sentir que trabajaba con ella 20 años, y pues ha sido increíble. Y pues yo ahorita ya tengo 25 años en este taller, un poquito más. He podido desarrollar esmaltes, desarrollar pues alguna que otra línea, hacer diseños de diferentes cosas, hacer mural, hacer desde mural hasta joyería, desde piezas chiquititas hasta formatos más grandes. A mí me gusta mucho hacerlo utilitario, me gusta mucho hacer morteros, me gusta hacer caras, así como yo hago muchos gestos, pues hago muchas caras en mis piezas, pero siempre son utilitarias. Tengo una línea que se llaman los diablos molones, que son morteros con carita de diablo, y pues son moledores porque son morteros. Eso en referencia también a la tradición de los molcajetes en México, que es maravillosa, y que siempre me encantan los objetos para moler, porque como ceramista pues siempre andamos moliendo nuestros óxidos, nuestros esmaltes. Entonces pues me gusta el acto de moler, y también porque me encanta cocinar. Hacer cerámica pues es cocinar minerales, y pues a mí me gusta cocinar. Entonces también hay una relación muy importante de que si tú cocinas, pues a veces solucionas muy padre tus piezas utilitarias, porque pues son las que vas a usar para ti, y luego alguna que otra de esas entra a producción y son parte de las líneas que tenemos aquí en el taller. Además de hacer morteros, me gusta hacer también, hago jarras pulqueras. Me gusta también hacer cucharas. Cuando tengo insomnio, me pongo a hacer cucharas en mi casa, porque es un formato chiquito y lo puedo trabajar ahí en mi escritorito de mi casa. Entonces hago cucharas que se llaman los insomnios, que también tienen carita de diablo, igual que los diablos molones. Tengo una línea que pues es un homenaje a mi mamá, porque cuando me llevaba a su laboratorio, para que yo no estuviera dando lata, me sentaba ahí
en un banco largo y me ponía con el microscopio. Entonces yo veía ahí cosas maravillosas a través del microscopio. Entonces tengo una línea que se llama A través del microscopio, que es la búsqueda de reacciones, de las reacciones, cómo llevas al límite las reacciones de los esmaltes. Eso es lo que me gusta hacer, ¿no? Y los hago en un formato que generalmente es un plato muy muy plano para que no se mueva el esmalte, para que no se escurra, porque los esmaltes de alta temperatura tienden a que si los pones en vertical y quieres hacer muchos efectos, pues, se escurren y eso. Entonces me gusta trabajar esa línea a través del microscopio en un formato muy plano, redondo, y hacerlos de diferentes diámetros. Y entonces es como esa imagen que yo tengo cuando me asomo en el microscopio y ves una colonia de bacterias, de levaduras y de lo que quieras ahí, y que hacían estas cosas tan bonitas, y pues estos patrones estéticos de la naturaleza que pues uno nunca va a poder igualar, pero sí puedes transitar por ellos y comprenderlos. Entonces, bueno, esa es otra línea mía que se llama A través del microscopio, que como les digo es llevar al límite los esmaltes a través de diferentes capas. Yo trabajo con muchas capas diferentes de esmalte, de densidades. Trabajo con los mismos esmaltes del taller. He desarrollado por ahí un par que son muy característicos míos, un color turquesa que me gusta aplicar mucho. Mis diablos molones siempre son color turquesa. Todo lo de A través del microscopio es otra onda. Son la saturación de diferentes esmaltes y de diferentes grosores. Y yo trabajo con perita, con esas peritas que a los bebés les sacan los moquitos. Pues con esas peritas me gusta, porque si son ceramistas los que nos están oyendo, pues saben que los esmaltes generalmente pues son una carga mineral, ¿no? O sea, pues generalmente los de alta temperatura son sílice, feldespato y óxidos colorantes. Y pues todo eso es muy padre, porque trabajar con todo eso te da muchas texturas y todo. Entonces, bueno, pues a mí me gusta trabajar mucho con eso. Y como les digo, pues son mis líneas, ¿no? A través del microscopio, las cucharitas, que son los insomnios, y una serie de piezas diferentes que tengo. Además de que pues siempre me ha gustado pintar platos, porque cada plato que uno pinta te da una respuesta. Yo no busco tanto el resultado final de que me quede muy bonito, sino el qué va a pasar, ¿no? A mí lo que me sorprende es qué va a pasar cuando abres el horno, que siempre el horno tiene la última palabra, y es el que te dice si lo hiciste bien o no. Esto es el juez, ¿no? El fuego es el juez. Entonces, bueno, pues afortunadamente siempre he tenido esos regalos cuando abro el horno. Una amiga mía ceramista decía eso, ¿no? Que cuando abrías el horno siempre era que te habían traído la bicicleta roja que tú querías. Pues eso es, ¿no? Siempre es tan satisfactorio abrir y ver qué pasó. Cuando salen mal las cosas, si te quitas ese prejuicio del control de que querías que saliera de tal forma, te quitas ese prejuicio y ves, aunque no haya salido lo que tú esperabas, y empiezas a tener esa lectura sobre esas cosas, y esos errores que tal vez cometiste los empiezas a controlar, pues eso va formando la personalidad de mi trabajo. A mí me gustó trabajar sobre la prueba y el error. Siempre he pintado muchos platos, no por hacer mucho, sino para ver, ¿y a este qué le va a pasar? Y si pongo el esmalte más delgado, si lo pongo más grueso, si lo esgrafío, si le pongo un esmalte encima, si le pongo un esmalte abajo, si uso una crayola de óxidos, si mil cosas, ¿no? Entonces todo eso siempre me gustó como experimentarlo, y los platos eran como la hoja limpia que me permitía desarrollar pues mi estilo. Fueron grandes maestros mis papás, son grandes maestros. La técnica de mi mamá era muy bonita. Ella hacía por inmersión, luego esgrafiaba y luego volvía a rellenar y hacía unas piezas fantásticas. Mi papá, pues como es el máster de los esmaltes, pues siempre ha hecho unos esmaltes con muchísimas reacciones, entonces sus piezas siempre tienen escurridos y una serie de efectos padrísimos. Y siempre es medio abstracto, pero es utilitario, pero tiene trompetitas.
Y pues como les digo, cuando en los 70s íbamos a sus exposiciones, y 80s, digo, siempre he expuesto, pero en esa época exponía más. Entonces, bueno, pues al venir de alguien, de esta pareja tan divertida, pues lo único que podía uno era aprender y transitar de una forma lúdica por el quehacer cerámico, y pues de ahí se desarrolló pues todo mi rollo y todas mis piezas. O sea, afortunadamente me acogieron en este taller y yo le bajé a mi rebeldía bastante como para poder ser alumna y aceptar mis errores y aprender. Y pues aquí estoy, después de mucho tiempo, muy orgullosa, continuando siendo pues, como decía, yo soy un artesano sin abuelo, artesano, pero yo soy una artesana con papá artesano, ceramista y mamá bióloga, y eso ha sido increíble. Y pues espero que les gusten mis piezas, que este pequeño rollo de ser aprendiz de brujo les logre transmitir algo. Y pues un saludo a todos. Qué padre que están haciendo este congreso en Guanajuato. Guanajuato tiene una tradición de cerámica espectacular. Y pues bueno, aquí los dejo. Muchas gracias. Soy Adriana Díaz de Cosío, de Taller Experimental de Cerámica, aquí en Coyoacán. Espero que pues, les guste mi trabajo. Gracias.